falar sobre ser nada por amor, né? ¿Qué hablar sobre ser un nada por Para mim, eu amor? vejo que nada mais, nada menos do que Para mí, yo veo colocar que no es nada falar más para y nada vocês menos aquilo que que eu colocar, procuro viver. hablar a ustedes aquello que yo busco Para mim, eu vivir. faço sempre uma pergunta: o que significa Y ser yo me nada hago por siempre amor? una pregunta. É ¿Qué ser nada significa ser un nada por ser amor? nada, ¿Es ser ou nada por ser porque a gente simplemente sabe que nada? depois vem a ¿O ser plenitude, nada porque vem sabemos a que después recompensa? viene la plenitud, viene la recompensa? Na minha Y história, en mi eu historia, sempre coloco, na minha vida, yo eu siempre vejo coloco en mi vida, yo veo el ejemplo de mis padres. E aí, nesse ser nada por Y amor, ahí en quando ese ser dia eu nada por escutei, amor, né, cuando escutei un día também yo de Chiara escuché también de Lubick, Chiara entrou Lubick, mais profundo dentro do meu fue donde coração. entró más profundamente en mi corazón. Yo entendía eso viendo ciertas escenas o ciertos acontecimientos en mi casa. Yo percibía que una de las personas que yo veía que vivía ese ser nada por amor, que vivía eso concretamente, era mi madre. Y para mí fue una situación muy llamativa, porque en casa somos 10. Y yo me recuerdo que cada vez que nosotros nos íbamos a la escuela, mi mamá preparaba todo. Nos preparaba para ir a la escuela, preparaba el café. Ella daba todo de sí. No es que ella se quedaba acostada y nos decía, ya es la hora, sino que ella se lanzaba como realmente una madre hace, que da todo sin reservas. Y un hecho que me marcó fue que un día, nosotros llegando de la escuela, mi mamá había ganado una guayaba. Y para mí fue tan significativo en mi vida, porque yo veía que ella se había ganado la guayaba. Ella se la podía haber comido. Los hijos estaban en la escuela, pero la actitud de ella fue la de dividir la guayaba en 10 pedazos. Y cuando íbamos llegando a la casa de la escuela, mi mamá nos iba recibiendo dándonos a cada uno un pedazo. Y después, cuando yo escuchaba este tema en las Mariápolis, en los encuentros, me venía muy claro esto. Una madre es realmente aquella que da todo. Es aquella que no piensa en sí. Es aquella que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Otra cosa de mi vida es que yo veo en mi etapa desde los 15 y 16 años, yo veía muchas cosas a mi alrededor y como todo adolescente yo quería muchas cosas. Pero algo que tenía muy fuerte en mi corazón, siempre que yo oía cosas que yo sentía dentro de mi corazón, que era pecado, yo siempre decía para mí, yo no quiero esto en mi vida. Cosas que para mis compañeras y amigas eran normales, que se podían hacer porque estaban en el mundo, pero dentro de mí ya tenía todo esto muy fuerte. Yo quiero vivir la fidelidad, yo quiero ser fiel y ser fiel en aquello que Dios me pide. No quiero ser fiel solo porque mi papá o mi mamá me dice que esto es pecado. No quiero ser fiel porque yo voy a la iglesia y el sacerdote dice que aquello que podemos hacer es pecado mortal. Yo sentía que esto era una exigencia personal, cosas que yo misma había descubierto. Entonces yo misma me lo ponía como propósito. Yo no quiero esto para mí. Mi vida es algo que vale mucho más que estas pequeñas cosas que yo veo. Mis compañeras a las que yo veía en pareja y que decían, pero es la moda, es la onda, nosotros podemos. Mas dentro de mí yo sentía, no quiero. Mi vida tiene mucho más valor que esos sentimientos. Mi vida tiene mucho más valor que esos momentos. Y yo sentía que muchas veces en el grupo yo era excluida, porque como yo no participaba, las personas me excluían. Pero también me daba cuenta que las personas me buscaban cuando querían conversar de cosas más serias, profundas. Yo sentía que por un lado me excluían porque yo no quería participar de las cosas que para mí sentía que no debería, pero por otro lado yo sabía y veía claro que las personas me buscaban para conversar de problemas, de cosas más serias, de cómo hacer. Y eso me daba una alegría muy grande en mi corazón. Al mismo tiempo yo veía que era recompensa, la recompensa por ser fiel a lo que Dios te pide. Y en la vida de la fazenda no es que fue diferente,
tanto que yo digo que la fazenda para mí es el complemento de mi casa. Yo nunca sentí dificultades. Por todas las facendas que yo pasé, para mí fue como si yo estuviera en mi casa. Una porque vengo de una familia grande, otra porque lo que la fazenda tiene era lo que yo vivía en mi casa. Se tiene que compartir, se tiene que poner en común. Mis padres nos habían enseñado todas esas cosas. Entonces para mí fue una extensión de mi casa en la fazenda. Entonces no tuve muchas dificultades en el tema de la convivencia. Y después también con el mismo movimiento. El movimiento me enseñó muchas cosas. Y hoy día yo siento que es un día de gracia, un día especial. Es un día de dolor también. Pero al mismo tiempo yo veo que, para mí particularmente, de todo corazón, agradecer a Kiara por todo aquello que ella me dio. Todo lo que yo recibí a través de su espiritualidad. Porque yo siento que renací en la vida espiritual cuando encontré el movimiento. Y en esa espiritualidad también yo vi claro que era mi lugar y que me realizaba allí. Y una vez me recuerdo que yo le escribí a Kiara y le decía que la fazenda para mí era el lugar en donde yo podía colocar en práctica todo lo que ella me enseñaba. En concreto, la fazenda era eso. Era la escuela donde podía poner en práctica las experiencias que Kiara misma nos entregaba. Y nada más y nada menos que eso. Estar simplemente para vivir por ese amor. Simplemente estar por saber que tú puedes. Porque sabemos que ser ese nada por amor, si no somos capaces de perder, no vamos a lograr ser nada por amor. Si no sabemos hacer la voluntad de Dios, no vamos a hacer ese nada por amor. Porque tiene otras cosas que parecen ser más importantes que ese ser nada. El mundo nos muestra y nos enseña muchas cosas que parecen ser mucho más valiosas que nuestra vida simple. Pero yo puedo decirles que en mi experiencia, yo no puedo hablar de otra cosa. Primero, por una experiencia que fue reciente, fue mi experiencia en Alemania. Mientras estaba en Brasil, no tenía ninguna dificultad. Yo me sentía en casa, la fazenda era esa extensión, como yo hablé para ustedes. En Alemania, después que terminó la misión y que las brasileras regresaron, fue cuando yo puse los pies en la tierra realmente de lo que yo había hecho con mi vida. Después de tomar conciencia de las dificultades con la lengua, entonces me preguntaba, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y me venía muy fuerte esta idea de que era el momento en que usted debe ser nada. Ahora es el momento para que tú des espacio a Dios, ser todo. Y usted solo tiene dos opciones. O usted vive ese ser nada por amor, o arregla sus maletas y se va. Entonces yo siento que ese periodo en Alemania fue un periodo que humanamente me hizo crecer mucho. Me hizo crecer mucho espiritualmente porque yo tuve la oportunidad de ir más en profundidad en mi relación con Dios, porque tuve momentos, muchas experiencias en donde yo me encontré sola y a quien yo solo tenía era Jesús Eucaristía. No tenía a nadie más. Mi familia estaba lejos. Mi familia espiritual también estaba lejos. Solo estaba Dios y yo. Y era esa la elección que yo debía hacer en cada momento. En momentos en que uno tiene solo una recuperada, en momentos en que yo percibía las críticas que llegaban, críticas negativas, en que las personas tenían cuestionamientos. Yo no entendía más. Uno percibe cuando las personas tienen preguntas. ¿Qué tipo de responsable es esta? Que no se logra aprender a comunicarse. ¿Qué es lo que esta persona va a hacer aquí? Pero yo siento que en ese ser nada, perseverar, en ese deseo de querer ser fiel y dar los pasos en su vida para que Dios actúe, Él hace 1 y 1000 maravillas en nuestra vida. En esa experiencia en Alemania, yo siento que quien salió ganando en todo fui yo.
de todos los dolores, de todas las dificultades, alegrías que no puedo negar que también tuve. Foi simplesmente a Angelúcia que ganhou. Eu vejo que foi para o meu crescimento. Y que yo veo que fue para mi crecimiento. Cuando llegaba aquí en el Brasil, yo escuchaba los comentarios decían así: está en Alemania porque era como si fuese un castigo que Frei, Nelson, Lucy, Iracy me habían dado, tanto para mí como para César. Y yo no entendía tanto por qué era ese castigo. Entonces decían, es un lugar de sufrimiento, entonces un lugar de purificación. Yo no quiero ir para allá. Y eso también dolía en mi corazón, porque yo sabía que no era eso. Yo sabía que era la oportunidad que Dios particularmente me estaba dando como prueba de crecimiento. E de não ficar muito em cima desses comentários também aqui no Brasil, que había aquí en Brasil, sino más bien de volver, de asumir mi vida allá, de no negar que tenía las dificultades, pero de buscar siempre ir para adelante. Yo me recuerdo que una vez ya habíamos conseguido, éramos 8 en la casa, teníamos 6 recuperandas y aún así las críticas continuaban. Porque decían, una estructura como la que tienen para pocas chicas, las cosas aquí son tan caras para pocas chicas. Entonces todo esto, quieras o no, pesa en tus espaldas. Yo recuerdo que cuando regresaba de Brasil, fue una experiencia que me marcó mucho, porque yo me encontraba en casa, no solo a las chicas, sino a 2 personas que hacían siempre esos comentarios. Siempre esas críticas negativas. Y yo buscaba siempre contar con esas personas y no entristecerme por esas cosas. Buscaba siempre de vaciarme, siempre que yo escuchaba a ellas de nuevo hacían sus comentarios. Entonces pedí a Dios la gracia de saber dejar pasar esas cosas por mis oídos, que lo negativo lo voltara para afuera, que pudiera quedar solo lo positivo. Y de no tener rabia con esas personas. Y cuando volví de Brasil, las chicas me hacían fiesta, me recibían con alegría. Era como si tenían a una persona súper importante en ese momento. Parecía que era una persona súper importante que estaba llegando. Y esas 2 personas estaban juntas, después me abrazaron y decían así, me abrazaron y me dijeron, muchas gracias, porque la gente percibe que usted sabe ser madre. Y para mí fue una alegría mezclada con un poco así de desconfianza. ¿Qué será lo que está aconteciendo? Porque esperar escuchar eso de aquellas personas, nunca lo esperé. Porque por las críticas que hacían y después de ver que también esas personas, a los pocos, porque no fue Angelúcia que fue conquistando, porque yo sé que fue el amor de Dios entre nosotros que fue conquistando esas personas, de ver que traían a otros grupos. La Fazenda de River es un paraíso, pero también está fuera del mundo. Entonces nos sentíamos aisladas porque estábamos solo nosotros. Teníamos una comunidad cerca, pero hasta tenían miedo de nosotros. Entonces no es que querían mucho contacto, pero el buen día nos daban. Pero aquí también me recordaba que yo no estaba solo para construir con las recuperandas, sino también para construir con todos aquellos que están a mi alrededor. Y la comunidad está a mi alrededor. Si ellos nos dan un buen día, yo sí lo voy a dar. Si mañana paso de nuevo, nuevamente voy a dar el buen día, independientemente si ellos van a responder o no. Y hoy es una alegría ver cómo es que la comunidad va, compra nuestros productos, cómo Dios te utiliza. Envió un señor de allá, de la comunidad, a trabajar con nosotros. Y allí comenzó a ver nuestra vida. Y Él comenzó a llevar la vida que Él veía dentro, también para afuera. Y ahí Él comenzó a hacer contactos. Es tanto que la producción de huevos era Él quien vendía, que todavía vende, ¿no, Julia? Entonces Él creó ese lazo de relación entre la fazenda y la comunidad. Y yo veía que todo eso nacía simplemente de la simplicidad, de un deseo de querer amar y después de una alegría. Porque yo siento así, ser nada por amor significa, ahora tenemos que vivir tristes, ahora soy nada por amor, entonces soy nada por amor. Ser verdaderamente un nada por amor
hace brotar una alegría que nosotros no logramos explicar. Entonces para mí fue un momento de ser ese vacío, de vivir ese nada, de creer en el amor que Él realiza, que Dios construye sobre nuestros dolores, nuestras miserias, encima de nuestros fracasos. Porque en el primer periodo de Alemania, yo me sentía así, fracasada. Yo escuchaba a las personas decir que Frei, Nelson, la luz, Iracy, no estaban razonando bien, que ellos estaban locos. ¿Cómo es que mandaban a una persona de esa manera para ser responsable del centro femenino? Entonces todas esas cosas uno escuchaba. Y no es que las escuchaba con alegría, dolía en el corazón, pero también daba a entender que si ellos confiaron en mí, si ellos creyeron que yo podía asumir, entonces no cabía la duda, porque detrás de mí había un cuerpo que iba a llevar esta experiencia para adelante. Yo veo ahora, después de salir de Alemania, que para mí también particularmente fue una sorpresa, porque yo imaginaba así, el día que yo fui transferida, yo pienso que va a ser una alegría, porque fue tan doloroso los primeros tiempos en Alemania, que para mí sería una alegría. Y hasta hoy yo puedo decirles a ustedes que cuando pienso en Alemania, todavía es un dolor, porque yo veo que todo lo que fue construido allí no fue construido simplemente por construir, no fue Angelucia que construyó, sino que yo tengo la seguridad, la claridad que fue Dios que utilizó todo eso para ser un instrumento para reconstruir la vida en Rivens y ver hoy toda esa alegría, todo lo que hay por detrás, de ver las conquistas, de ver a las personas llegando hasta nosotros, de ver la ligación con el mismo movimiento, que yo sabía que para mí era mucha muerte, porque yo pasaba la semana de domingo a domingo con las chicas. El lunes, en la noche, yo tenía reunión con el movimiento, y yo sabía que allí era mi fuente, una de las fuentes donde yo me podía abastecer para volver para el martes vivir bien con las chicas. Entonces, a pesar del sacrificio, cansada de tomar el auto e ir para Berlín para participar, era una hora de reunión. Pero participar de esa reunión y en ese encuentro, de sentirme entera, de dejar la fazenda, de vivir profundamente el momento presente en esta reunión. Llegué a cierto momento en que yo me cuestionaba también y decía, ¿para qué voy a seguir yendo a esta reunión? Porque la más nueva del grupo era yo. Então, muitas vezes a nossa comunhão era em cima, né? E a maioria era tudo casada, então eran casados, entonces yo que tenía. O marido que estava com câncer, então o assunto era sobre doença, né? A comunhão era sobre as dificuldades que tinha na família. E eu me sentia assim um peixe fora d'água, né? Mas em cima disso aqui também de colocar para mim. En la cual podía yo donar mis experiencias de la fazenda também para estas personas, lo que usted está viviendo. E aí é onde a gente sentia falta, donde pudiera compartir con personas que viven experiencias como las que uno está viviendo. E na hora também de agradecer, y en el momento también de agradecer, que tinha a oportunidade de ter esse momento, de tener la oportunidad, com elas, de me tener ese momento de encontrarme con ellas y de poder llenarme y volver a la fazenda. Y en esas pequeñas experiencias de ver también con el grupo, de ver las expectativas de ellas, como ellas me escuchaban, como ellas ponían toda la atención de escuchar todas las experiencias. Y cuando se hablaba de las experiencias concretas de vida, parecía que para ellas era como si estuviesen extrayendo lo esencial. De querer receber exatamente aquilo ali, né? Como que na fazenda vocês conseguem viver? Como é que na fazenda as pessoas logram viver e aqui afuera é tão difícil? Depois, como é que para você, né, se questionava muito? Como é que para ustedes esse trabalho cansada e ainda vem para cá, enquanto nós moramos em Berlim e muitas vezes a gente não tem essa disposição, muitas vezes não temos essa disposição de participar deste momento da reunião. Daquilo pelo cansaço. As pessoas se desculpam por isto ou outro, por cansaço. Entonces yo percibía que hasta en esos encuentros Dios también te utilizaba para mostrar esta lección. Si yo elijo a Dios, yo tengo que elegir también las consecuencias. No puedo solo hablar, elegir a Dios y no asumir las consecuencias. Es ir mucho más allá de lo que humanamente uno puede pensar que son nuestras fuerzas. E nessa experiência de ser nada, eu percebi na minha vida que yo percibí en mi vida eu que ia yo muito iba mais mucho além. más allá.
Mas não era Ângela Lúcia, né, com as capacidades que eu tinha, né, mas eu via que era Deus que me dava força de ir mais allá, de receber as pessoas em casa. Muitas vezes, né, teve momento que eu não conseguia mais escutar alemão, né, doía no ouvido, né. Então eu tinha momentos assim de querer ficar sozinha, que queria quedar sola, de dizer vamos agora, né, lá para a caseta, e você tem a oportunidade de ficar lá e não escutar, né, porque doía no ouvido. Porque dolía en el oído. Que eu acho que as experiências que os estrangeiros também fazem aqui no Brasil, de ouvir tanto português, chega um momento que você não quer mais, você cansa. Mas nessas horas também de lembrar, agora é a hora também de você fazer a experiência. Ou você vai, se isola, ou você por amor, você fica com as pessoas. E é tão interessante porque as pessoas chegavam para ficar um ou dois dias. Então, não é que lograban entender nuestra vida. Eu tô lá, né, ellas iban a la fazenda y querían recibir también, de aprovechar. Querer receber eran também. Solo 2 então, de aproveitar. Se eram 2 dias, eles queriam aprovechar tudo. Al máximo. Então eu lembro que chegava 10 horas, eu queria dormir. Pero ellos querían quedar en la sala, tocando la guitarra, conversando, contando experiencias. Né? Contando como que era também a vida fora, né? Então também nesses momentos também decir, agora renuncio a mi sueño y quedarme con estas personas, mesmo sabendo que amanhã sabiendo también que al otro día la vida continuaba né? siendo normal con las chicas, pero vivir ese momento allí. Yo creo que fueron esas pequeñas cosas que logró toda esa conquista en Alemania, y da una alegría en el fondo del corazón por todo lo que sucedió. E hoje eu veo claramente si César y Angelusa volvieran a Alemania para hacer todo aquello que uno ya vivió, que você já viveu, eu responderia com yo todo volvería de coração, todo corazón, yo volvería y haría haría todo de nuevo, porque eu sei que yo em cima sé que disso con tudo todo isso aqui, esto né, a gente uno cresce humanamente. Uno a gente sente, né, na minha vida eu mi vejo assim, vida que são coisas que não foram Angelúcia, né, mas coisas que Deus faz, sabe, é maravilha que são maravilhas. Né? De ver psicólogos chegar até você e dizer assim, ¿qué es lo que hay acá? Mas o que é que existe que nosotros aqui? Teniendo todo en la clínica, na nossa clínica a gente tem tudo, y las personas e a gente não consegue no logran recuperarse. De repente eu falava para eles, eu não posso responder porque yo no se eu puedo responder você não vai acreditar. Porque si le doy una respuesta usted no va a creer. A resposta y él Deus, decía sí, la respuesta es Dios. Entonces usted ya dio la respuesta. Y ver que esa persona enviaba grupos y más grupos a la fazenda. Después ver a madres que venían a pedirnos consejos para ver cómo hacer y actuar con el marido en ciertas dificultades. Cosas que yo nunca imaginé, que nunca esperé en mi vida que podían suceder. Mi vida era allí con las chicas. Entonces lo que venía de las chicas era de las chicas, pero lo que venía de la comunidad de afuera, yo pienso que fue una recompensa mucho más grande. Entonces yo no puedo decirles que en Alemania fue un tiempo de sufrimiento. Yo puedo garantizarles que Alemania fue un tiempo de crecimiento y de amor verdadero. La vida con las chicas es lo que me hizo, lo que me dio fuerza de hacer de nuevo cada día esa elección por mi vocación. Yo no puedo dudar del amor que ellas tienen por mí, que hasta hoy, estando en Brasil, ellas me llaman, quieren saber cómo estoy. Fueron ellas las que me dieron fuerza, que me animaban para ir adelante. Cuando ellas escuchaban todas esas críticas, ellas decían, estamos contigo, no desista. Fueron ellas que me ayudaron en las primeras palabras. Entonces, yo no puedo reclamar. Solo les puedo decir a ustedes que si entendemos en nuestra vida lo que es ese nada por amor, nunca podremos reclamar que no somos felices, porque la vida brota de esto. Ser nada para que Dios pueda hacer todo. Yo espero que la experiencia no quede solo en Alemania, que yo pueda vivir esa fidelidad e ir para adelante, que puedan también contemplar esa alegría con la que contemplé en Alemania, que yo pueda ser ese instrumento de Dios, pero también de decir que ustedes tengan la oportunidad, cada fazenda, en el lugar donde cada uno está, sin entender lo que es ser ese nada, morir para poder dejar que nazca ese amor, olvidar nuestro cansancio físico, que bien sabemos que la vida de fazenda no es fácil, físicamente nos exige mucho, pero vale la pena, que la garantía
que a garantia é justamente isso de você olhar o seu coração e você ver a paz, você sentir a tranquilidade, você sentir a felicidade. Então, os obstáculos que a gente encontra é pequeno em cima de toda essa alegria. Era isso um pouco que eu queria passar para vocês, de não desistir, perseverar, porque vale a pena.